Amigos televidentes, tengan ustedes buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a esta emisión especial de su informativo La Noticia, con lo más relevante de los hechos acontecidos en el país y en el mundo. Comenzamos. En el país se asciende a 24.258 los casos confirmados de coronavirus, de los cuales 871 personas han fallecido. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, indicó que este miércoles mantendrá una reunión con la Asociación de Municipalidades para que cada cantón decida si pasa o no al distanciamiento social. 24.258 casos confirmados y 871 fallecidos se registran en el Ecuador a causa de la pandemia del coronavirus. 64.558 pruebas. De ese total tenemos confirmados 24.258 casos, descartados 26.703. Pacientes recuperados 1.189. Casos con alta hospitalaria, 1.643. Personas fallecidas de entre el universo de quienes dieron positivo a la prueba, 871 defunciones, más 1.212 fallecidos por sospecha de COVID. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, explicó por qué las cifras de acuerdo a cada provincia han variado. En la suma total nacional están incluidas todas las pruebas de todo tipo. En el dato por cada provincia solamente van a encontrar el dato de las pruebas PCR. Para este miércoles, las autoridades del COE Nacional tendrán una reunión con la Asociación de Municipalidades del país, a la que se le entregará los datos de cada ciudad, con el fin de tomar la decisión de pasar o no a la fase de distanciamiento social. La decisión no implica ni las medidas sanitarias, ni encargarse del orden público, ni encargarse de los hospitales. Todo esto lo ha hecho y lo va a seguir haciendo el gobierno. La decisión, lo que estará en manos de los COEs cantonales, de los alcaldes para la próxima semana y para el mes de mayo, es el grado de apertura y el momento de apertura paulatina de actividades comerciales o productivas. Simplemente, si es que es el momento de rojo, amarillo o verde, tendrán la última palabra los alcaldes. Informó Valeria Navarro. Ahora les contamos que en la provincia de Los Ríos se mantiene el semáforo en rojo por el número de casos registrados y por la afluencia de personas a pie o en vehículos en las calles. Las autoridades locales piden al gobierno los recursos para afrontar la situación. Los controles de circulación continúan en la ciudad de Babahoyo, una de las cuales, según el ECU 911, ha incumplido reiteradamente el aislamiento dispuesto por el COE Nacional. Hemos tenido inconvenientes, ha habido gente que ha sido sancionada por el mal uso del salvoconducto y también ha sido gente que ha sido sancionada porque sus vehículos no han correspondido al último dígito. A diario, decenas de personas salen a las calles para abastecerse de víveres o para comercializar sus productos. Por ello, en Los Ríos, el semáforo se mantiene en rojo. Así lo ha dado a conocer el gobernador luego de sus conversaciones con los GATS locales. Vamos a avanzar en algunos temas productivos a nivel de necesidad. Se va a implementar, por ejemplo, las facilidades de ventas a domicilio de electrodomésticos. Es más, por la necesidad básica, porque en junio se va a restablecer las clases virtuales y muchos ciudadanos requieren comprar o adquirir lo que son las computadoras por parte y asimismo electrodomésticos. También el servicio hotelero y el tema construcción. En Babahoyo, el alcalde Carlos Germán hizo su pedido al gobierno nacional. Que se cumpla con las asignaciones que nos corresponden por ley, tanto en las asignaciones mensuales como también en la devolución del IVA para poder nosotros hacer uso de estos recursos en beneficio de la población. Es Babahoyo el cantón riocense que más casos ha presentado, pero incluso los cantones con menos cifras, como Mocache, que hasta la semana anterior presentaba apenas 3 casos, decidieron mantener el aislamiento. Las fuerzas unidas entre municipios, prefectura y gobierno nacional podemos vencer al virus, y con toda la ciudadanía que sea obediente a quedarse en casa y no salir sino para cosas necesarias. Esta es la realidad de Los Ríos, dividida entre quienes quieren volver a trabajar anhelando un ingreso y otros que prefieren quedarse en casa por su salud y su familia, informó Odette Camacho.
En varios cantones de Manabí se mantendrá el aislamiento para mitigar la propagación del COVID-19. La medida incluso la aplican municipios sin cifras oficiales de contagios, pero con aumento de decesos en sus territorios. Portoviejo pedirá formalmente al gobierno que se declare a este cantón como zona especial de seguridad. Varios municipios en Manabí resuelven mantener la cuarentena por COVID-19. La medida busca mitigar la propagación del virus. En cantones como Portoviejo, donde se registra el mayor número de contagios, el COE cantonal presentará formalmente al gobierno que se declare a este cantón como zona especial de seguridad. Ante el avance de la letalidad que estamos observando, es que se declare más bien zona especial de seguridad Portoviejo. Así como lo hicieron con Guayaquil. En Jaramillo, el COE cantonal resolvió mantener a la población en aislamiento por 3 semanas más, donde se evaluará la situación real y la posibilidad de levantar o extender esta medida. Pienso que nosotros tenemos que ir cumpliendo la meta, si es posible todo mayo, para poder tener una tranquilidad. Imagínate que venga un problema más grave. Si no hemos tenido ayuda del gobierno, ¿qué será después que no tengamos esa ayuda? En Manta se asegura que por falta de garantías esta ciudad, la segunda con más casos confirmados de coronavirus en la provincia, se mantiene en rojo. Este municipio, al igual que otros de Manabí, esperan los recursos pendientes y los datos que ofreció el gobierno. Ojalá pudiésemos contar con la deuda que se nos tiene de cerca de 9 millones de dólares en nuestras cuentas para poder tomar decisiones acertadas y emprender acciones que sean coherentes y oportunas para ayudar a nuestra gente en este tiempo de emergencia. En Montecristi, el COE también resolvió mantener el aislamiento durante todo el mes de mayo por el crecimiento de decesos. Dependiendo cómo se va dando el índice de fallecidos, si baja, bueno, tendríamos que ir analizando poco a poco, viendo los sectores. La preocupación es tal en esta provincia que incluso cantones como Puerto López, que no tiene casos confirmados de COVID, pero sí un aumento de decesos en las últimas semanas, mantiene el aislamiento en su territorio. Pedimos que urgentemente, a través del Ministerio de Salud Pública, se haga un diagnóstico rápido de la situación y que envíen las pruebas para determinar en qué fase incluso estamos. Desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, cumplió agenda en el suroeste del puerto principal. Allí entregó alimentos y productos de desinfección. A lo largo de la calle 29 en el suburbio de Guayaquil llegaba la alcaldesa Cynthia Viteri con gran cantidad de productos, entre ellos alimentos y artículos para la desinfección. La idea es evitar que el COVID-19 siga ganando terreno en Guayaquil. Respecto a las medidas que se aplican, Viteri expresó: aquí vamos a intervenir a 3.950 familias que recibirán kits para 7 días alimenticios, más el kit de desinfección, y ahora traemos también comida para sus mascotas. En esta intervención también están nuestros médicos haciendo el triaje para derivar a las personas con COVID a nuestros centros COVID o a nuestros centros de atención intermedia. Trajimos fumigación y desinfección y cada vez que nosotros llegamos a un punto la intervención es completa. Este 4 de mayo el semáforo continuará en rojo, es decir que todavía no se reanudan las actividades diarias en el puerto principal. Sin embargo, hay estudios en territorio para identificar los puntos en donde existen más contagios de coronavirus. Nos estamos preparando para un segundo brote porque aun cuando el semáforo sigue en rojo, y la decisión se tomará de acuerdo a una medición que haremos esta misma semana con pruebas rápidas, 10.000 pruebas rápidas en distintos puntos de la ciudad, en todos los distritos. En base a eso tomaremos las decisiones en la mesa técnica del COE. Pero sabemos que mucha gente sale igual, usted las habrá visto, sale a ganarse la vida porque viven del día a día. Entonces, a pesar de las restricciones, nos estamos preparando para un segundo brote o una segunda ola de COVID. Que existe una colaboración entre municipio y Ministerio de Salud. Hemos llegado a un acuerdo. El acuerdo es que nosotros visitamos a los familiares, a las personas enfermas en casa, las llevamos a nuestros centros COVID o las derivamos a nuestros centros intermedios. Y si encontramos a alguien grave, los derivamos al Ministerio de Salud o IES. Ese es el acuerdo en que hemos llegado. Informó Julio César Saona.
El Registro Civil de Guayaquil retomó sus actividades en su agencia matriz ubicada en la ciudadela Marta de Roldós, al norte de la ciudad. En estos días solo se ofrecerá el servicio de cedulación e inscripción de defunciones. Aplicando un estricto protocolo de salubridad, se está recibiendo al público para brindar dos servicios básicamente. Se trata de la cedulación y la inscripción de defunción, con lo cual el Registro Civil del puerto principal inicia su camino hacia la regularización de actividades. Hemos ahorita abierto otra oficina en la Junta de Beneficencia, en las salas de la Junta de Beneficencia, en horario de 8 a 1, y aquí en Matriz el horario es de lunes a viernes de 8 a 1. Entonces tenemos para toda la ciudadanía el servicio a disposición de inscripciones de defunción e inscripciones de nacimiento. Quienes acudan a esta entidad deben hacerlo portando guantes y mascarillas. Será necesario acatar las normas de salubridad que se lleva al interior, como la aplicación del gel desde la puerta principal, caminar solo por la zona delimitada y sentarse manteniendo la respectiva distancia. Por ese motivo se deshabilitó algunos asientos para evitar acercamientos. Tenemos un doble filtro para precautelar la seguridad de los ciudadanos. Le tomamos la temperatura al ciudadano, pasan por nuestras alfombras con cloro. En cuanto a aquellas parejas que tenían planificadas sus bodas por el civil entre los meses de marzo y abril y no lograron concretar por la emergencia sanitaria, a ellos se les comunicará en su debido momento para reprogramar la ceremonia. Por el momento les estamos indicando que se va a reagendar el matrimonio, se va a reagendar, todavía no tenemos fecha para poder celebrar los matrimonios. Creo yo que nos autorizarán una vez que ya la emergencia haya pasado. ¿Cómo lo van a lograr hacer esto? ¿Ustedes llaman, ellos deben acercarse? ¿Cómo será este proceso? Iremos contactando a todas las personas que han separado sus matrimonios con nosotros. Informó José Morales. La Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil realizó un nuevo operativo de control. Esta vez se desarrolló sobre el puente de la Unidad Nacional al ingreso del puerto principal. En la siguiente nota conoceremos el carril correcto por el cual usted debe circular con su automotor. Con la respectiva señalética y con las barreras de plástico, proceden a clasificar los carriles para organizar el tránsito de ingreso hacia la ciudad de Guayaquil. Hemos empezado por el puente de la Nacional, pero van a hacer todo el ingreso a la ciudad. Hay que causar los carriles, a dividir los carriles, es decir, carriles exclusivos. Mediante la debida señalización, usted podrá conocer qué carril corresponde utilizar. Así, por ejemplo, si usted es conductor de un bus o un vehículo de carga, debe circular por el quinto carril ubicado hacia la derecha. El cuarto carril es para quienes viajan con placa autorizada o para personal médico. El 2 y el 3 corresponde a quienes circulan con el salvoconducto. Y finalmente, el carril 1, situado hacia la izquierda, queda bloqueado al tránsito. Ese espacio será utilizado por los agentes para verificar aquellos automotores que presenten anomalías en sus permisos. Queremos también que haya la corresponsabilidad de parte de los conductores, es decir, aquí hay una señalización que tienen que ellos también que respetarla para que haya mayor movilidad y no haya problemas. Por ese motivo, la mañana de este martes se cumplió con una nueva jornada de controles a fin de verificar el cumplimiento de estas normativas. Hay que tener muchas precauciones para que no sigamos propagando este virus que nos está causando tanto daño a nuestra familia. Yo tengo 2 familiares más en el hospital ahorita. Informó José Morales. En Guayaquil existe preocupación por la presencia de buses que circulan con aglomeración de pasajeros durante la emergencia sanitaria. Las autoridades anunciaron que incrementarán las unidades para así evitar este tipo de situaciones. Miren la Metrovía, lunes 27 de abril, se salen los pasajeros por la ventana. La circulación de este tipo de videos causó alarma entre los usuarios de buses urbanos y Metrovía. A llenar el carro como si nada y vamos a salir el 4 de mayo. Ocurren precisamente cuando se está evitando la aglomeración de personas para disminuir el contagio de COVID-19. Fernando Amador es el director de transporte público de la ATM.
Le preguntamos por qué ocurre esto luego de varias semanas de emergencia. Este es un tema compartido. Es responsabilidad del ciudadano ver que si el bus está lleno no se suba. Y por otro lado es responsabilidad también del conductor ayudar a que si ya ve que el bus está lleno, cerrar las puertas. También el que filma el celular no se suba si ve que el bus ya está con la capacidad. Me paró la ATM porque ya una persona parada. En este video, en cambio, el chofer exige a varias personas que se encontraban de pie que bajen del vehículo. No, estamos oye, los que están parados que bajen. Por allá, chamo, por allá, baja por allá. Por su parte, a los usuarios les toca decidir entre viajar apretados y llegar a tiempo a sus lugares de destino o esperar unidades con pocos pasajeros, pero llegar tarde a donde tienen pensado hacerlo. Debe haber más control al respecto de las personas que están saliendo, si están saliendo a trabajar o qué tipo de actividad están realizando. Hay que va llenito, va lleno, jefe. Pues tenemos que ponerle los guantes y cargar alcohol. En el bus, ¿cómo guardar el metro de distancia? No podemos guardar el metro de distancia porque la gente lo vamos como sardina en lata, vamos, jefe. Es fundamental que tengamos el distanciamiento social. Sobre el tema, el vicealcalde de Guayaquil, Josué Sánchez, informó que se incrementará el número de unidades en la transportación pública. La troncal 3 de la metrovía que hoy tiene un problema de circulación. Y en ese sentido es fundamental, el municipio de Guayaquil a través del ATM está trabajando en un plan para que con buses urbanos normales trabajemos en forma paralela por la vía Daule. Fernando Amador señala que existirán nuevas rutas de la salud, lo que significa al menos 100 buses más en Guayaquil. Vamos a crear, espero que para finales de esta semana, unas 10 rutas más para poder ya tener la mayoría de la ciudad cubierta. En el caso de este video, el funcionario informó que se trata de una unidad de la línea 63. Dijo que el vehículo fue retenido y el conductor sancionado. Y vamos a salir el 4 de mayo. Informó Jorge Salazar. Las grandes flotas que transportan alimentos y medicinas, así como quienes realizan la entrega de estos productos a domicilios, deben garantizar un servicio libre de coronavirus. A continuación les contamos qué protocolos deben seguir quienes ofrecen este tipo de servicios. Tanto las cadenas de transporte masivo de alimentos e insumos médicos como los servicios a domicilio deben cumplir con estándares de bioseguridad para el manejo de productos, con el fin de prevenir posibles contagios de COVID-19. Las grandes flotas realizan las siguientes actividades antes de la carga y descarga de los productos. Es una desinfección por medio de amonios cuaternarios. Lo que hace es desinfectar toda la parte exterior del vehículo y la parte interior de la cabina, siempre tomando en cuenta los puntos de mayor contacto, como son volante, palanca, la parte del tablero, manijas de apertura de puertas, todo lo que es las molduras de las puertas. Estas partes se toma mayor énfasis en la desinfección. El traslado de mercancía requiere de una logística especial en época de coronavirus. Tienen que organizar de acuerdo a la capacidad de gente que entra a su patio logístico. Esta cantidad debe ser para que puedan tener el distanciamiento social necesario que nos piden, que no tengamos horas de fluido de muchos vehículos al momento de la carga, o horas de mucho fluido de gente al momento de la carga. Tanto alimentos como medicinas, si bien se pueden adquirir en un local comercial, la otra modalidad es a través de entrega a domicilio. Aproximadamente 7.000 personas trabajan para aplicaciones móviles para la repartición de productos de puerta a puerta. Los trabajadores de estas áreas cuentan con lo siguiente. Se les ha entregado y se les va a entregar de forma periódica gel, guantes y mascarilla. Se prefiere que el mecanismo de pago no sea efectivo y que el comprador anticipe la llegada de los productos y que estos estén sellados. Incentivamos mucho y enviamos medidas de seguridad también a los comercios, para que ellos también mantengan, por ejemplo, que envíen con el sticker de que está sellado o que grafeen
La semaforización permitirá que ciertos mercados se abran, pero todos deberán estar preparados para vender productos desinfectados y en su mayoría que puedan ser entregados a domicilio. Informó Valeria Navarro. En Guayaquil, el Ministerio de Educación trabaja en el fortalecimiento de la plataforma para que el magisterio pueda aplicar teletrabajo de cara al inicio de las clases en el régimen Costa el próximo 1 de junio. La secretaria Alexandra Higgins respondió las inquietudes de madres y maestros a través de una red social. Ante las diferentes dificultades que tuvieron los maestros para poder ingresar a la plataforma del Ministerio de Educación, un mes antes, informan las primeras acciones. El día 4 de mayo se puede volver a ingresar en la plataforma y poder ingresar sus datos y efectivamente tenemos que reportar desde la fecha que iniciamos a trabajar, ¿verdad? Pero lo puede ir haciendo poco a poco hasta que complete y se ponga al día con las fechas anteriores. Para ello deberán ingresar a la página web juntos.educacion.gov.es. Una actualización justa y necesaria, pues hay varias inquietudes. Por ejemplo, la elaboración de los informes. Más fácil y más sencillo, porque en realidad, si ustedes ven, tienen que marcar solamente tienen que marcar las cosas que han estado realizando en unos casilleros y con eso enviar y ya queda hecho. Para efectuar cambios de jornada deberán enviar un email a la siguiente dirección: wagner.pino@educacion.gov.es. En el caso de los traslados, si alguien no tuviese acceso a internet, lo puede hacer a través de los teléfonos que próximamente vamos a comunicar para que todos puedan acceder a hacer su traslado cuando crean necesario y si no tienen internet lo puedan hacer por teléfono. Lo que se ha propuesto Educación es que el próximo 1 de junio todos estén en línea, informó Jorge Escobar. Con un cacerolazo y embanderamiento de Quito, el Frente Unitario de Trabajadores se prepara para celebrar el Día Internacional del Trabajo este viernes 1 de mayo. Por la emergencia sanitaria se suspendieron las tradicionales marchas. El 1 de mayo. ¡Que viva! ¡Mayo, viva! El Frente Unitario de Trabajadores FUT se prepara para conmemorar un aniversario más del Día Internacional del Trabajo este 1 de mayo. Por la emergencia sanitaria atrás quedará la tradicional marcha en la ciudad de Quito, que salía de la Caja del Seguro, sector Parque Elegido, para llegar a la Plaza de Santo Domingo. Desde los balcones, desde las ventanas de nuestra casa, haremos sonar y retumbar las cacerolas vacías. Y por eso hacemos un llamado a participar al pueblo ecuatoriano, a los trabajadores, al cacerolazo que se va a realizar el 1 de mayo a partir de las 12 del día. 1 de mayo en el cual se rendirá tributo a los trabajadores que en estos días han perdido la vida ejerciendo su profesión para enfrentar al coronavirus. Pero también hacemos un llamado a que los trabajadores del pueblo ecuatoriano embanderemos nuestras casas con la bandera tricolor, la bandera roja de la clase obrera, la huipala, y que en esas banderas coloquemos un lazo negro para conmemorar a esos trabajadores que estuvieron en primera línea enfrentando el COVID-19 y que hoy ya no están con nosotros. Serán las redes sociales la tarima para exigir sus derechos y rechazar posibles reformas laborales. Cuando plantean un contrato de 2 años para nuevamente con posibilidad de volver a contratar 2 años más, renovar lo que se llama renovar 2 años. Eso, ecuatorianos, es violar todo el derecho de estabilidad, el derecho de contratación colectiva. Informó Héctor Romero. Los 28 proyectos de construcción que forman parte del plan piloto para reactivar la economía del país reanudaron sus labores, siguiendo los protocolos de bioseguridad establecidos. Aproximadamente 3.000 trabajadores de la construcción participan del proyecto piloto que empieza esta semana. De 486.000 estaríamos activados 3.000 en estos 30 proyectos, que eso es el 0.7% de la población, o sea, es una parte muy pequeñita de la población. Las constructoras empezarán a operar con el 25% de su personal y paulatinamente irán incrementando el número de trabajadores de acuerdo a las condiciones establecidas por el COE nacional.
Tenemos que lamentablemente convivir con el virus, cuidarnos, pero ya tenemos que comenzar a trabajar porque hay mucha gente de la construcción que vive del trabajo de la semana. En total, suman 28 los proyectos autorizados para reanudar sus actividades en todo el país. Estos son de varios tipos, van desde urbanizaciones hasta hospitales. En estos primeros días, las empresas se han dedicado a acondicionar los sitios de bioseguridad. Entonces los obreros vienen con transporte privado, aquí llegan, se les toma la temperatura en una estación de triaje, las personas que no tienen temperatura pasan a la estación de desinfección, que no es complicada, es con hipoclorito de sodio, bombas aspersoras o túneles, lo que quieran. Luego ya podrán pasar al puesto de sanitización, lavado de manos, gel, y luego pasan a los sitios de trabajo. Luego van a comer, pero van a comer por turnos, estamos ampliando los comedores. Para el regreso de los trabajadores, las constructoras realizaron análisis previos. Tenemos las fichas de nuestros trabajadores y en base a esas fichas se ha determinado quiénes son de alto riesgo. Lo otro que se les hizo encuestas a todos los trabajadores para ver si es que han salido, si es que han estado en contacto, en exposición con gente que haya tenido coronavirus. Ya, y lo tercero, la edad. Los encargados de las obras consideran como indispensable para el éxito del plan piloto la disciplina y la supervisión de las labores a realizarse. De esta manera inicia la reactivación de uno de los sectores económicos del país, informó Valeria Navarro. El COVID-19 alteró todas las rutinas y en esa búsqueda incesante de la noticia estamos nosotros, con la responsabilidad de mantenerlos informados sobre un enemigo que no lo podemos ver. Les mostramos el lado humano de los profesionales de la información. Siempre hemos lidiado con la muerte, pero nunca la hemos visto tan cerca. Las cajas por allí, la gente llorando, todo cerrado. Yo me desesperé, ¿sabes? Yo dije, aquí se acabó todo. Habíamos perdido muchas personas. Todo eso marcó algo tan duro en mi corazón que lo demostré en pantalla. Porque detrás de la noticia hay ideales de un periodismo renovado y solidario. No se pierda a las 22 horas en la noticia Emisión Estelar por RTS. PPLs, sentenciados con el Código Penal anterior y son quienes cumplieron ya con el 40% de los años de prisión. En este contexto, el pasado 16 de abril, el Consejo de la Judicatura aprobó nuevas directrices para la entrega ágil y oportuna de beneficios penitenciarios y la emisión de boletas de libertad por cumplimiento de pena durante la emergencia sanitaria. La SNAI, por su parte, trabaja en la realización de carpetas con beneficio penitenciario que serán entregadas a los respectivos jueces. Informó Marilyn Jaramillo. El COVID-19 ha dejado consecuencias a nivel política, social y económica. Este último preocupa a las familias ecuatorianas, puesto que la cuarentena ha obligado a muchas personas a paralizar las actividades laborales. ¿Cómo se puede sobrellevar la economía del hogar durante esta emergencia? Algunos expertos dan sus recomendaciones. ¿Las familias gastan más dinero o por el contrario se estaría ahorrando por el confinamiento y aislamiento social? Consultamos a algunos expertos económicos. Para Diego Olmedo, indudablemente se registraría un gasto superior al habitual durante esta cuarentena y explica por qué. Porque el tiempo que las familias pasan en los hogares aisladas requiere de más servicios básicos, requiere de más alimentación. La frecuencia de compra ya muchas veces no puede ser ni mensual ni quincenal, tocaría hacerlo semanal. Y eso evidentemente golpea, afecta las finanzas familiares. Posición contraria tiene la ingeniera en finanzas María Belén Luzón, para quien el encierro beneficiaría el bolsillo de los hogares. Y esto nos implica menos uso del transporte público, menos uso del vehículo personal. Ya no tenemos esos gastos que salíamos al cine en la tarde, a lo mejor, o íbamos por un café, a un restaurante, a cualquier lugar que se nos iba en dinero y gasto de hormiga, esos gastitos que no nos dábamos cuenta. Pero ahora estando en casa, vemos que podemos optimizar
preparar nuestros propios alimentos, encargarnos de las tareas del hogar. 2 escenarios válidos y reales que dependerán de múltiples factores que influyan en cada hogar. Sin embargo, ambos expertos coinciden en que esta pandemia traerá, entre otras cosas, un fuerte impacto en la economía. De allí la importancia de adaptarse a las nuevas condiciones para enfrentar los retos que se avecinan. En este marco dan algunas recomendaciones y para ello señalan la importancia de reorganizar el presupuesto de la familia. Yo tenga claramente identificado cuáles son mis ingresos que yo voy a percibir y también cuáles son mis gastos que yo voy a realizar. Priorizando aquellos gastos que tienen que ver con alimentación, salud, vivienda, educación. Esto en base a un acuerdo y concientización con cada miembro de la familia en cuanto a los nuevos hábitos de consumo enmarcados en la austeridad y dejando de lado gastos innecesarios. Principalmente entretenimiento. Creería que ese gasto hoy por hoy tendría que ser tomado con mucha sutileza. A un concierto, el regalo del cumpleaños, asistir a algún evento social, gasto de boletos aéreos, programar tal vez las vacaciones. Esos son gastos que los podemos prácticamente ahorita suspender. En caso de tener un préstamo en una entidad financiera, recomiendan analizar las medidas que cada institución ofrece para amortiguar los impactos. Algunos ajustes para no generar cobro de mora, por ejemplo, en los pagos de los créditos, ofrecer alternativas de diferimiento de cuotas y también ofertar periodos de gracia. Ambos analistas finalizan indicando que sería primordial e importante crear un fondo de ahorro para cualquier emergencia que se pueda presentar. En Quito informó Adriana Rojas. En lo internacional, Colombia extendió el aislamiento obligatorio hasta el 11 de mayo. En esta segunda etapa, el gobierno de ese país permitió la apertura de sectores de la construcción, manufactura, metalmecánica y transporte público. La vecina nación de Colombia registra hasta el momento un total de 5.379 contagiados y 244 fallecidos a causa de la pandemia por coronavirus. El país cafetero se encuentra en aislamiento obligatorio desde el 25 de marzo y suma ya 34 días de confinamiento. Pero debido a la permanencia de la emergencia, el gobierno ha decidido extender la medida hasta el 11 de mayo. En esta segunda etapa de aislamiento se permitirá la apertura de los sectores de la construcción, manufactura y metalmecánica, que regresaron a sus labores desde este 27 de abril. Los permisos de operaciones son otorgados por cada municipalidad tras la aprobación del Plan de Salud y Bioseguridad. Serán, y como lo hemos dicho también recurrentemente desde el martes, los alcaldes quienes lleven la llave de la gradualidad, que permita que se cumplan y se validen esos protocolos de bioseguridad. Para el retorno de los trabajadores de estos sectores se permitió también la habilitación del sistema de transporte público, siempre y cuando se mantengan estrictas medidas de bioseguridad. Hablamos obviamente de la limpieza y desinfección permanente de los vehículos, el uso correcto de los elementos de protección como el tapabocas para el conductor y guantes. Para la utilización del transporte se ha establecido que la persona puede tomarlo en una hora determinada a la mañana y otra en la tarde, dependiendo del último dígito de su cédula. Además, las autoridades ordenaron que las unidades circulen a la mitad de su capacidad y no se permiten aglomeraciones en las paradas. Otra de las medidas en esta etapa fue el permiso para que las personas salgan a realizar actividad física al aire libre. Aplica a personas mayores de 18 años y menores de 60. Actividades como trotar, correr, pasear en bicicleta o hacer pilates debe realizarla la persona sola para evitar un posible contagio de COVID-19. Con la realización de Paola Castillo, informó Ismenia Solórzano. En China los estudiantes vuelven a clases con estrictas medidas de seguridad. Sin embargo, temen de un nuevo rebrote de casos importados por las personas que están retornando a ese país. En medio de grandes medidas de seguridad, con mascarillas y estrictos controles de temperatura, los estudiantes de Beijing y Shanghái volvieron a clases desde el lunes, después de 4 meses de vacaciones a causa de la pandemia de coronavirus. Una de las medidas es que los niños deben usar un sombrero de 1,5 metros a cada lado, con el fin de tener el distanciamiento. En otros centros educativos han tomado la medida de separar las bancas donde los estudiantes reciben clases, a una distancia de 2 a 3 metros. Asimismo, tomar la temperatura de cada alumno a la entrada y salida de clases.
Los estudiantes tienen prohibido reunirse en grupos de más de 3 personas. Esto como otra medida para evitar la propagación del virus. China, el primer país afectado por el coronavirus, cerró todas sus escuelas a finales de enero, antes del año nuevo lunar, y desde entonces las clases eran por internet. A esto se suma la buena noticia de que la ciudad de Wuhan, epicentro del brote de coronavirus en China, ya no cuenta con pacientes hospitalizados, luego que los últimos 12 fueron dados de alta. El país asiático logró contener la propagación del virus, que oficialmente dejó 4.633 muertos en el país, pero ahora teme una segunda ola de contaminación con los casos importados, en su mayoría de chinos que están regresando al país. Informó Ismenia Solórzano. Luego que Europa atravesara un trágico panorama por las más de 3 millones de víctimas y casos de coronavirus, las noticias positivas se dan a conocer, pues varios países empezaron a suavizar las medidas de confinamiento. Es el momento en que la fuerza policial en Berlín actúa. Pues pese a la prohibición de reuniones multitudinarias debido a la pandemia de coronavirus, cientos de personas protestan contra las restricciones impuestas en el país. Sin embargo, en otros países europeos las medidas se van relajando poco a poco, siempre y cuando se respete el distanciamiento social y medidas de seguridad estrictas. Estas son algunas de las condiciones que el gobierno italiano ha dispuesto a las fábricas e industrias para comenzar con la reactivación a partir del 4 de mayo. A su vez, el primer ministro Giuseppe Conte instó a los ciudadanos a cuidarse unos a otros para poder regresar a la normalidad. Ahora comenzamos la fase de convivencia con el virus y debemos ser conscientes de que en esta nueva fase, la fase 2, la curva de infección puede aumentar nuevamente en algunas áreas del país. España, por su parte, es el segundo país europeo más afectado por la pandemia, con más de 23.000 muertos. El aislamiento empieza a ser más flexible. Las calles volvieron a inundarse de risas y gritos, pues cientos de niños pudieron salir a los parques por una hora. Las autoridades informaron que para este martes habrá un posible calendario para una reactivación paulatina. Panorama similar ocurrió en Francia. Aquí los habitantes celebraron el desconfinamiento saliendo a las calles a bailar, varios de ellos sin las debidas precauciones, motivo por el que el video ha sido fuertemente criticado en redes sociales. Pero en el Reino Unido el panorama es diferente. El primer ministro Boris Johnson ya se integró a sus labores luego de recuperarse del COVID-19 y anunció que no se apresurará a retornar a la normalidad. Me niego a tirar por la borda todo el esfuerzo y sacrificio del pueblo británico y a arriesgarme a un segundo brote importante y a una gran pérdida de vidas con la saturación del Servicio Nacional de Salud. La pandemia de coronavirus en el mundo hasta el momento deja más de 3 millones de contagios y las muertes llega a los 209.000, informó Ismenia Solórzano. Varias capitales de Europa sufren de la falta de actividad turística, la misma que ha caído en un 50% a causa de la pandemia. De París a Bruselas, capitales europeas que deberían estar llenas de gente, ahora están casi desiertas y con mucho silencio. Con las fronteras cerradas y las personas obligadas a quedarse en casa, las industrias turísticas europeas sufren una dura situación. Según la Comisión Europea, este mercado concentra la mitad del turismo mundial. El temor se hace más grande al creer que podría caer hasta un 70%. El resultado sería la pérdida de hasta 400.000 millones de euros. España es el destino turístico más popular y es el segundo país más concurrido por turistas en todo el mundo, pero en estos momentos nadie viaja al país ibérico. Para dueños de bares, negocios y demás, esto les preocupa. Se plantea un año 2020 prácticamente en blanco. Muchos establecimientos incluso no volverán a reabrir sus puertas, puesto que no podrán continuar su actividad. En Portugal el gobierno anunció que los hoteles se reabrirán en el mes de junio, o por lo menos aquellos que aún se mantengan en el negocio. En otros puntos son menos pacientes, por ejemplo en Berlín, Alemania. Los dueños de negocios y hoteles colocaron sillas vacías en la icónica puerta de Brandenburgo para demostrar la dura que es la realidad que viven. Berlín vive del turismo. Si nosotros no apoyamos a hoteles y restaurantes, ¿quién lo va a hacer? La mayoría de los gobiernos europeos ofrece ayuda al sector turístico y viajes, pero para muchos este apoyo podría llegar demasiado tarde.
700 personas fallecieron en Irán por tomar metanol como un remedio para curar el coronavirus, mientras que en Siria fallecieron 7 personas a causa de ataques con misiles israelíes. 700 personas murieron en Irán por intoxicación con metanol pensando que era un remedio natural para curar el coronavirus. Además, el Ministerio de Salud estima que otras 200 personas fallecieron sin recibir ayuda médica. La cifra oficial de fallecidos por causa del consumo de metanol se ha triplicado en este año debido a la emergencia, aseguraron las autoridades. Un hombre mató a 4 miembros de su familia en Milwaukee, Estados Unidos. El mismo asesino habría alertado a las autoridades del hecho a través de una llamada a los servicios de emergencia. Al llegar a la vivienda se encontraron los cuerpos de las víctimas de entre 14 y 41 años de edad. La policía apresó al autor del crimen y confiscó el arma con la cual habría prestado el siniestro. 7 personas murieron a causa de un ataque con misiles en la zona de Damasco por parte de aviones de combate israelíes en Siria. El ejército del país informó que las naves de defensa antiaéreas habrían derribado la mayoría de los proyectiles. Sin embargo, uno de ellos logró impactar en la localidad. Este hecho figura como el 4º ataque aéreo en menos de un mes. Con realización de Paola Castillo, informó Javier Rosero. Hace unos días Juan tenía mucho dolor. No podía agacharse, saltar ni arrastrarse. ¿Qué pasó? Él ahora usa Voltaren. Alivio del dolor 2 veces más rápido. Con su triple efecto, alivia el dolor, reduce la inflamación y acelera la recuperación. Voltaren 2 veces más rápido. Cuando tu comida favorita comienza una pelea, muéstrale quién manda con Sal Andrews. Sal Andrews combate 6 síntomas estomacales y actúa en segundos. Sal Andrews combate 6 síntomas en segundos. Tu mamá ya está trabajando en mi casa. Sí, mi mamá consigue trabajo bien rápido. Siempre que ya tengo amigos y me siento bien, nos tenemos que ir siempre. Mira lo que apareció, mamá. Están buscando a Candelaria por robarse a una niña. La Rosa de Guadalupe. Hoy, 19 horas por RTS. La sensación de entumecimiento en los pies, pinchazo en los dedos u hormigueo en las manos pueden estar relacionadas a deficiencia de vitamina B. Con Neurobión y su óptima combinación de vitaminas B, es posible nutrir tu sistema nervioso y olvidarte de estas molestias. Si los síntomas persisten o aumentan, consulte a su médico. Me traicionó. Me mintió. Jugó con mis sentimientos. Me abandonó cuando más lo necesitaba. Yo no creo en los hombres. Muy pronto por RTS. Mamá, la que siempre tiene una solución para todo. Ella sabe que la tos puede llegar en cualquier momento. Por eso siempre tiene en casa Notusin. Alivia la tos seca, la tos con flema y la tos de los más chiquitos. Notusin, el aliado de mamá para aliviar todo tipo de tos. Encuéntranos en las principales cadenas del país. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. ¿Qué hacer en caso de infección vaginal? Primero, no entres en pánico. Las infecciones vaginales por hongos son más comunes de lo que crees. Identifica los síntomas: ardor, comezón o mal olor. Visita tu farmacia. Usa Lomecam B. Su crema de fácil aplicación ayuda a aliviar los síntomas desde el primer día. Lomecam B, experta en tu zona íntima. Encuéntrala en sus 2 presentaciones, crema y óvulos. Siendo las 18 horas con 48 minutos, continuamos con más información. Solca Quito presenta un 40% de ausentismo de pacientes oncológicos por la situación de la emergencia sanitaria y las dificultades que tienen para movilizarse. Además, fundaciones que tratan estos casos denuncian la falta de medicamentos. Pelear contra el cáncer durante una pandemia es una tarea difícil. La falta de acceso a medicamentos y medios para movilizarse a las quimioterapias es una realidad a la que se enfrentan los guerreros. En el tema de medicamentos todavía no había una respuesta y la fundación ha tenido que despachar para Santo Domingo morfina, para el Puyo,
y otras medicinas que estamos entregando con recursos propios. Gustavo Dávila, presidente de la Fundación Jóvenes contra el Cáncer, asegura que uno de sus pedidos ya fue atendido y se están reagendando las citas en Solca. Sin embargo, tienen otra solicitud para el COE nacional. Entonces es un llamado al COE nacional que permita que las personas con enfermedades catastróficas, demostrando, puedan trasladarse al hospital o a recibir sus medicamentos. En Solca, Quito, el 40% de los pacientes de cáncer se ha ausentado por la dificultad de movilizarse. Hay algún grupo de pacientes que sí vienen de provincias. Ya vamos haciendo un acercamiento a este grupo de pacientes que se mantengan adheridos al tratamiento oncológico propuesto por nosotros. El doctor Henry Caballero, médico de Solca, asegura que no tienen desabastecimiento de fármacos. Sin embargo, esperan la llegada de algunos que son importados para la iodoterapia. Los radiofármacos, por el tema de la importación que eso implica para nosotros, se nos ha visto dificultado todo este tiempo. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, fue enfático en señalar que los hospitales oncológicos están atendiendo con normalidad a los pacientes. Respecto a Solca, sí, estamos hablando y permanentemente nos hemos comunicado para que este servicio que no puede ser detenido se lo haga de una manera ordenada, organizada. Del Bajo Ortiz, los niños recibirán y seguirán recibiendo con todas las medidas y con toda la atención necesaria del tratamiento que corresponde. Informó Priscila Cadena. Cientos de ecuatorianos varados en México piden facilidades al gobierno para retornar. Aseguran que el valor del pasaje en los vuelos humanitarios es de $600 y no tienen dinero ni para cancelar el hospedaje de la cuarentena en nuestro país. Nos hemos quedado aquí con mi familia. Están en México desde que todos los países cerraron las fronteras y prohibieron los vuelos internacionales por la creciente ola de contagios del coronavirus, y desde ahí dicen que son pocos los que han podido retornar. Así lo mencionan quienes están en Cancún, México, varados. Siguen vendiéndonos vuelos charter, vuelos que no los podemos pagar. Son $600 que cuesta cada vuelo y aparte tenemos que hacer la cuarentena. La cuarentena la estamos haciendo aquí nosotros. Familia, está mi hermano, mi cuñada, tengo una persona adulta mayor, tengo 6 niños a cargo y se nos ha hecho imposible regresar, ya que el costo de cada vuelo humanitario charter es un precio muy elevado, incluido lo del hotel se nos hace más de $10,000, $12,000, $13,000, los cuales no contamos en este momento. Tienen una fanpage en que publican estas fotografías. Los niños quieren ver a sus padres, los abuelos a sus hijos, otros deben hacer teletrabajo y así mismo estar en clases virtuales. No hemos podido retornar porque no contamos con esos recursos económicos para poder realizar este viaje y la cuarentena respectiva. Queremos hacer un llamado al gobierno nacional, a sus autoridades, que se nos permita un retorno digno y económicamente factible para estar junto a nuestros padres y nuestros hijos. La Asamblea Nacional la semana anterior, con 132 votos, emitió una resolución sugiriendo al gobierno nacional que faciliten vuelos de TAME y que en Ecuador solventen los gastos en los hoteles para los compatriotas. Y esta fue la respuesta de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, sobre este pedido. En este momento, la organización de los vuelos tendrá que ver con la facilidad que existan en diferentes aerolíneas y ustedes conocen perfectamente cuál es la situación financiera y operativa de TAME. Así que no se ajusta eso a la realidad. Tampoco se ajusta a la realidad económica del país el pedir que el gobierno sea el que incurra con todos estos costos. Los casi 600 ecuatorianos en México no son los únicos. En Estados Unidos hay un grupo más numeroso. Otros están en Europa y también en otros continentes. Se estima que serían más de 4,000 ecuatorianos que se están quedando sin dinero fuera de su patria, informó Charlie Pisa. Ahora les contamos que 2 ciudadanos ecuatorianos fueron expulsados de Nariño por haber infringido el decreto ejecutivo que señala el cierre de fronteras. Los compatriotas fueron sorprendidos por los guardacostas cuando realizaban faenas de pesca en aguas internacionales. Unidades de la Armada de Colombia sorprendieron a una embarcación con 3 sujetos, 2 de ellos de nacionalidad ecuatoriana, desarrollando faenas de pesca ilegal en aguas del Pacífico nariñense frente a las costas de Esmeraldas, incumpliendo con el cierre de fronteras, medidas adoptadas para evitar la propagación y contagios de COVID-19 en Colombia. Los señores han sido expulsados del territorio colombiano debido a que se encontraron violando el decreto presidencial número 457 de presente año, con el fin de mitigar el riesgo de contagio del COVID-19. Esto gracias a la cooperación de la
comunidad. Como parte de los estrictos controles adelantados en la zona de frontera colombo-ecuatoriana, las unidades de la estación de guardacostas de Tumaco interceptaron la motonave tipo Flipper. Los detenidos de 40 y 43 años de edad provenientes de Esmeraldas en primera instancia se opusieron al arresto, lo que fue reprimido por los guardacostas. En el momento de que se hizo presencia en el lugar, las unidades fueron recibidas con un hostigamiento sin presentarse novedad en el material y el personal. Cumpliendo con todas las medidas del protocolo sanitario, las unidades de la Armada de Colombia movilizaron a la embarcación junto a los sujetos hasta el muelle de la estación de guardacostas de Tumaco, donde los extranjeros fueron puestos a disposición de Migración Colombia. Los hombres fueron expulsados del país y entregados a las autoridades ecuatorianas. Al momento los señores están en perfecto estado de salud, los pongo a su disposición para que se dirijan al territorio ecuatoriano. Invitamos a la comunidad que siga colaborando y presente sus denuncias ante estos hechos. Dentro del procedimiento se realizó la incautación de más de 500 kilos de pesca que posterior fueron puestos a disposición de la autoridad nacional. De igual forma, la motonave fue inmovilizada y puesta a disposición de la Capitanía del Puerto de Tumaco en Nariño. Con imágenes de José Cedeño desde Nariño, Colombia, informa Miriam Enríquez. Y hasta nuestra redacción continúan llegando videos emotivos de niños que piden a los ciudadanos permanecer en casa. Veamos la siguiente nota. Hola, soy él. Unos están con sus padres y otros no los ven desde hace más de un mes. Eres mi super papá, eres mi policía. Hay muchos niños que tienen a sus padres en casa, pero el mío no puede estar con nosotros por cuidar de ustedes. Mi papá es doctor y es mi héroe. Para volver a estar juntos, quédate en casa. Soy Camila Díaz. Mi mamita trabaja muy lejos. No la he visto desde que empezó la cuarentena. Por ello y por nosotros, quédate en casa. Pero desde el calor de sus hogares realizan carteles con sus útiles escolares y envían estos videos a nuestra redacción. Son los niños que también aportan a la campaña responsable de evitar contagios de coronavirus en las calles. Por favor, quédate en casa. Por favor, quédate en casa. Por ti, por mí, por todos, quédate en casa. Besitos para toda una. Quédate en casa. Gracias a los bomberos. Son los más pequeños de la casa que le ponen ese toque de amor, ternura y sobre todo esperanza a quienes están batallando día a día contra la pandemia. Por mí, por mí, por ti, quédate en casa. Hola, yo soy Sebastián. Quédate en casa porque el coronavirus es callejero. Quédate en casa. Por mí, por ti, pero que no te dé coronavirus, ¿ok? Informó Charlie Pisa. Ahora les contamos que un grupo de músicos guayaquileños ofrecieron un homenaje a los fallecidos por el COVID-19. El acto se desarrolló al pie del monumento de Bolívar y San Martín, ubicado en el Malecón 2000. Carlos Julio Gurumendi con el informe. Qué tristeza saber que te vas yo queriéndote así. La música sirvió para homenajear a quienes murieron por causa del COVID-19 en la ciudad de Guayaquil. Por favor, no te vayas dejándome así, no te alejes, no me hagas sufrir. Este grupo de artistas, quienes laboran en los alrededores de las calles Los Ríos y Capitán Nájera, al sur de la urbe, decidieron instalarse en pleno Malecón 2000, colocar sus instrumentos y entonar varias canciones. De que no hemos podido despedirnos de todos nuestros seres queridos como debe ser. El COVID-19 afectó a todos de la forma que menos nos pensábamos, más que todo, ¿no? Simplemente el hecho de llevarse a nuestros parientes y no verlos nunca más es algo que nos deja un gran vacío. Tuvieron la autorización del municipio de la ciudad y del cuerpo de bomberos. Aquí además se rindió un minuto de silencio. Muy gratificante saber que uno puede hacer esto, porque realmente hay muchas personas que han fallecido, parientes cercanos y lejanos también, entonces lo hacemos, o sea, para que realmente estas personas tengan un momento de sosiego. Un homenaje póstumo realizado con mucho sentimiento, con mucho corazón para las personas que han perdido a sus seres queridos por causa de esta epidemia, y también al mismo tiempo, como repito, una plegaria al cielo.
Este acto sirvió para que los artistas recuerden a sus compañeros que fallecieron por este virus. Y aunque los familiares de las víctimas no estuvieron presentes, ellos desean que con esta música sus almas descansen en paz. Informó Carlos Julio Gurumendi. Con esta información llegamos al final de esta emisión especial de La Noticia. Les esperamos a las 22 horas con nuestra edición estelar, donde tendremos más información. Buenas noches.